Bueno, chicos, ahora voy a explicar la tarea 2 de la semana, esta semana 3, ¿vale? Os voy a volver a dar un resumen del tema y os voy a mandar una actividad, ¿vale? Lo que sí, por favor, lo que os digo, miraros luego las páginas y bueno, y pensar un poco pues de dónde viene cada parte del resumen y por qué está hecho así. Y las dudas que tengáis me las ponéis en el tablón del Classroom. Bueno, a ver, os explico la Revolución Rusa. La Revolución Rusa tuvo lugar, como viene aquí en el libro, en 1917. Como ya sabemos, en mitad de la Primera Guerra Mundial. Ahí, ¿vale? La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1919. Recordad que fue en 1918 a finales cuando acabó realmente la Primera Guerra Mundial y en 1919 los tratados. Bueno, pues ya sabéis lo de la fecha. ¿Y por qué fue importante esta revolución? Porque después de esta revolución se estableció el sistema comunista y tuvo mucha influencia después en otros países. Bueno, os voy a explicar en principio las causas, ¿vale? Que es más fácil para escribir. Las causas que llevaron a la Revolución Rusa. En primer lugar, el imperio autocrático. ¿Qué es un imperio autocrático? Donde gobierna una sola persona y tiene, como vemos aquí, poder absoluto. El rey, que era el zar, tenía un poder absoluto, es decir, hacía y deshacía su antojo sin que nadie se opusiera a ello. Además estaba apoyado por un ejército y por la iglesia. Esto en una pirámide social, pues el zar estaría aquí, el ejército y la iglesia estarían por aquí, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que dejaba fuera de su influencia a lo que sería el grueso de la población. Y de aquí estaríamos más o menos, que estoy aprendiendo yo a hacer estas cosas. Tendríamos al proletariado obrero más o menos un trocito pequeño y al gran grueso de la población, dentro de los que no tenían buenas condiciones de vida, que serían ellos, los campesinos y los obreros, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al tener un gobierno absolutista y dejar en unas condiciones pésimas a la gran parte de la población, esto llevó a que se opusieran, a que toda esta parte de la población se opusiera al zarismo y su forma de gobierno. ¿Quiénes eran toda esa gran parte de la población? Pues como hemos dicho, los campesinos y los obreros. Os digo dónde está cada uno, ¿vale? Para que lo veáis. Los campesinos tenían unas condiciones muy malas, como vemos había un poder absoluto, había un sistema de gobierno muy, muy antiguo, en el cual había un rey, que era el zar, que gobernaba de forma absoluta, y era un sistema prácticamente feudal, en el que los campesinos trabajaban para unos señores, que eran los propietarios de las tierras, y les tenían que dar pues parte de la cosecha, todo lo que vimos anteriormente en otros temas. Por otro lado, en algunos lugares que había un poco más de desarrollo dentro de Rusia, pues había un principio de revolución industrial, pero los obreros, como viene aquí, tenían unas condiciones de trabajo pésimas, el trabajo sin nada de seguridad, muchas horas, muy poco dinero, y bueno, todo ello hacía, todo ese malestar, toda esa falta de dinero, de comida y de buenas condiciones de trabajo, que se fuese organizando una revolución, como vemos aquí, ¿vale? Bueno, esta oposición al zarismo la vemos en que se fundase el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso con Lenin, que ya lo veremos luego la importancia que tuvo. Lenin era el líder de ese partido, ¿vale? Y que luego ese partido se dividió en dos, en bolcheviques y mencheviques. Asociáis la menchevique, la M con la minoría, y los bolcheviques con la mayoría. Los bolcheviques eran los más liberales dentro del mismo partido, ¿vale? La gran mayoría. Y los mencheviques eran la minoría, que dentro de ese partido que estaba en contra del zar y todo, eran más conservadores. ¿Vale? Que no me cabe aquí. Vale. Bueno, pues nada, se crea toda esta base, ¿no?, para la revolución. Y en 1905, ¿vale?, hay un intento de gran revolución rusa, que no fue tal hasta 1917, como ahora veremos. ¿Qué pasó en 1905? Pues que toda esta parte de la sociedad más
una parte del el ejército, que no estaban contentos con cómo se les trataban, llevaron a cabo una manifestación. En principio era pacífica, pero ¿qué pasó? Que el zar, que quería demostrar su poder y que nadie pudiera en contra suya, pues llevó a cabo una dura represión y se conoce, como viene aquí, no, que esto queda la goma, se conoce como el Domingo Sangriento, ¿vale? Eso a pesar de que bueno, se prometió un sufragio universal, es decir, que iban a votar todo el pueblo a ver lo que se quería y hacer reformas agrarias para que estuviese en mejores condiciones de vida, no se llevaron a cabo. Aquí no se cumplieron, ¿vale? ¿Y qué pasó? Que la clase, digamos, esta clase, todos estos que no tenían derechos, que tenían muy malas condiciones, se organizaron en los soviets, que eran unas especies de grupos asamblea que estaban en contra de la forma de gobierno del zar y que se iban a ir organizando para una gran revolución. Bueno, pues ahí la situación sigue creciendo, sigue el malestar, siguen las tensiones y nos vamos ya a 1914, ¿vale? Empieza la Primera Guerra Mundial y Rusia entra en ella. ¿Qué pasa? Que externamente, ¿vale? Al gastar dinero en armas, pues había menos alimentos, aparte hubo una serie de desastres militares y hubo motines en el ejército porque, aun yendo al ejército, los soldados tenían muy malas condiciones, estaban muriendo, no tenían armas suficientes. Total, que esto era un hecho negativo. Y luego, por otro lado, internamente vemos esa desigualdad social que hemos visto, ese gobierno autocrático y esa falta de libertades debido al absolutismo del zar. Ponemos esto y que querían quitar al zar. Vale. ¿Qué pasó? Pues que todas esas tensiones, ¿vale?, llevaron a que en 1917 desembocara en la Revolución Rusa, que la vemos a continuación. Bueno, os he mandado de esta página, ¿vale?, el número 3. Bueno, para que un poco comparéis la influencia que hubo exterior con la influencia interior, ¿vale?